en las calles polvorientas de un barrio olvidado en las afueras de Madrid, vivía una perra callejera llamada Luna. Era una mestiza de pelaje marrón deslucido, con manchas irregulares que recordaban las sombras de los edificios derruidos que la rodeaban. Sus ojos, grandes y tristes, de un color ámbar profundo, reflejaban no solo el hambre constante, sino también los años de abandono y soledad que habían marcado su existencia. Luna había nacido en la basura, en un rincón húmedo y oscuro entre cartones empapados por la lluvia y restos de comida podrida que desprendían un olor acre y nauseabundo. Su madre, una perra flaca y exhausta, con costillas visibles bajo un pelaje raído, la había alimentado lo mejor que pudo con leche escasa y tibia, lamiéndola con ternura en aquellas primeras noches frías. Pero una tormenta feroz, de esas que azotan Madrid en invierno con vientos helados y lluvias torrenciales, se llevó a la madre una madrugada, dejándola sola en un mundo hostil e indiferente. Desde entonces, Luna vagaba por las calles empedradas y agrietadas, esquivando los coches que rugían como bestias enfurecidas, con faros que iluminaban brevemente su figura escuálida antes de desaparecer en la oscuridad. Las personas que pasaban por allí la miraban con desprecio, como si fuera una plaga ambulante, un estorbo en su camino apresurado hacia vidas más cómodas. Algunos niños, crueles en su inocencia, le tiraban piedras afiladas por diversión, riendo mientras ella huía cojeando, con el corazón latiendo desbocado en su pecho delgado. Los adultos, en cambio, la ahuyentaban con palos improvisados o gritos ásperos, acusándola de revolver la basura y espantar a los clientes de las tienditas locales. «Fuera de aquí, chucha mugrienta», le decían, sin un ápice de compasión en sus voces endurecidas por la rutina diaria. Luna no entendía por qué los humanos eran tan crueles. En sus sueños intermitentes, acurrucada en un portal oscuro, recordaba vagamente el calor de un toque gentil, quizás de algún transeúnte bondadoso que le había arrojado un mendrugo de pan en el pasado. Solo anhelaba un poco de cariño, una caricia suave que borrara el miedo perpetuo de su corazón herido y maltrecho. Pero el destino parecía conspirar contra ella, tejiendo una red de desgracias que la mantenía al borde de la supervivencia. Cada día era una batalla incansable, rebuscaba en contenedores oxidados, hurgando con su hocico entre latas vacías y papeles arrugados en busca de algo comestible, bebía agua sucia de charcos turbios que reflejaban el cielo gris y contaminado, y se acurrucaba en rincones oscuros y ventosos para protegerse del frío invernal que calaba hasta los huesos, haciendo que su cuerpo temblara incontrolablemente durante horas. Los vecinos del barrio la conocían bien, pero nadie se molestaba en ayudarla. Para ellos, era solo otra sombra en las calles, un recordatorio incómodo de la pobreza que acechaba en los márgenes de la ciudad. En las mañanas, cuando el sol apenas despuntaba sobre los techos inclinados de las casas antiguas, Luna observaba desde lejos a las familias que salían a sus quehaceres, abuelas con pañuelos en la cabeza cargando bolsas de mercado, hombres con overoles manchados dirigiéndose a obras cercanas, niños con mochilas rumbo a la escuela. Envidiaba esa calidez humana, ese sentido de pertenencia que ella jamás había conocido. Una vez, en un momento de debilidad, se acercó a una anciana mexicana que vivía en el barrio, una mujer de piel curtida por el sol de su tierra natal, con ojos que contaban historias de migración y pérdida. La anciana le dio un trozo de tortilla rancia, pero al día siguiente, su hijo la ahuyentó con una escoba, gritando que atraía pulgas y enfermedades. El barrio en sí era un laberinto de callejones estrechos y edificios en ruinas, herencia de una época pasada cuando Madrid crecía desordenadamente. Las paredes agrietadas estaban cubiertas de grafitis descoloridos, y el aire olía a humo de chimeneas improvisadas y a la humedad perpetua de las alcantarillas desbordadas. Luna había encontrado refugio en un viejo edificio abandonado, un caserón decrépito con ventanas rotas y puertas colgando de bisagras oxidadas. Allí, en el sótano polvoriento, se resguardaba de las lluvias y del frío, acurrucada sobre un montón de trapos viejos que olían a moho. Era su hogar precario, el único lugar donde podía cerrar los ojos sin temor inmediato, pero una mañana gris y nublada, mientras Luna olfateaba un pedazo de pan duro que alguien había tirado en un callejón estrecho flanqueado por muros altos y llenos de enredaderas secas, un grupo de hombres rudos apareció de repente. Eran trabajadores de una construcción cercana, con cascos amarillos abollados y herramientas pesadas colgando de sus cinturones. Sus botas gruesas pisoteaban el suelo con autoridad, levantando nubes de polvo que irritaban los ojos de Luna. Habían recibido órdenes estrictas de demoler el viejo edificio abandonado donde ella solía refugiarse. El jefe, un hombre impaciente con bigote espeso y voz autoritaria, les había dicho: limpien todo, no dejen ni una piedra en pie.
Esa ruina es un peligro y atrae a vagos y animales, punto. Hay que sacar a esa chucha de aquí, gruñó uno de ellos, un hombre corpulento con barba espesa y brazos musculosos forjados por años de trabajo manual. Se llamaba Carlos, y su rostro curtido por el sol mostraba las arrugas de una vida dura, llena de madrugadas frías y tardes exhaustas. Sus compañeros, un grupo de 4 o 5, asintieron con murmullos de acuerdo, ajustando sus guantes desgastados. Uno de los más jóvenes, un chico de apenas 20 años con ojos nerviosos, levantó una pala como si fuera un arma, listo para cumplir órdenes sin cuestionar. Luna levantó la cabeza lentamente, sus orejas puntiagudas temblando de terror ante el sonido de sus voces graves y el eco de sus pasos pesados. Los hombres se acercaban con determinación, rodeándola como una manada de depredadores. El polvo se arremolinaba a su alrededor, y el sol filtrado por las nubes proyectaba sombras alargadas que hacían la escena aún más ominosa. Luna retrocedió instintivamente, su cola metida entre las patas traseras, gimiendo bajito en un lamento que nadie parecía oír. Recordaba otras veces en que humanos la habían herido. Una vez, un conductor ebrio la atropelló adrede con su furgoneta vieja, dejándola coja por semanas interminables, cojeando con dolor agudo en cada paso. Otra, un tendero enojado le arrojó agua hirviendo desde una ventana, quemando su pelaje y dejando cicatrices que aún dolían en días húmedos. Ahora, el rugido distante de las máquinas se acercaba, un bulldozer enorme y amarillo que devoraba todo a su paso con sus orugas metálicas y su pala implacable. El corazón de Luna latía con fuerza desbocada, sintiendo que el fin estaba cerca, inminente como la sombra de la muerte. El aire se cargaba de tensión, y el tiempo parecía ralentizarse. Cada paso de los hombres era un trueno en sus oídos sensibles, cada mirada de desprecio un puñal en su alma herida. ¿Era este el culminar de su sufrimiento eterno? ¿Desaparecería aplastada bajo el peso de la indiferencia humana? Los hombres continuaban avanzando, con palas y martillos en mano, listos para destruir no solo el edificio, sino su frágil existencia entera. Carlos, el líder, extendió una red improvisada hecha de cuerdas gruesas, sus ojos fríos fijos en ella. Vamos, acabemos con esto rápido, dijo con voz ronca, impregnada de fatiga acumulada. Luna se acurrucó contra la pared derruida del callejón, sus ojos suplicantes elevados hacia los hombres, implorando una piedad que parecía imposible. El viento frío soplaba, queriendo olores de la ciudad, pan recién horneado de una panadería lejana, humo de cigarrillos de los trabajadores, y el hedor persistente de la basura. En ese momento de pánico absoluto, Luna pensó en sus cachorros perdidos, nacidos en secreto bajo un puente oxidado y robados por la corriente furiosa de un río desbordado durante otra tormenta. Aquellos pequeños seres, débiles y ciegos, habían sido su única alegría fugaz, pero el mundo cruel se los había arrebatado. Ahora, sola de nuevo, enfrentaba el abismo. El bulldozer se aproximaba con un estruendo ensordecedor, sus luces parpadeando como ojos malévolos en la penumbra matutina. Los hombres gritaban órdenes entre sí, coordinando el asalto final. Luna cerró los ojos por un instante, resignada, pero su instinto de supervivencia la mantenía alerta. ¿Qué pasaría ahora? El suspense colgaba en el aire como una niebla espesa, y el destino, caprichoso, parecía preparar un giro inesperado en esta historia de dolor y resiliencia. Los segundos se estiraban como eternidades, y el corazón de todos los que algún día escucharían esta historia latiría al unísono con el de Luna, esperando el milagro que nadie podía prever. Los hombres rodearon a Luna con una determinación fría e inquebrantable, como si fueran cazadores acechando a una presa indefensa en las profundidades de un bosque urbano olvidado. El polvo del callejón se arremolinaba a sus pies, levantado por las botas pesadas que pisoteaban el suelo agrietado, y el aire se cargaba de un olor a metal oxidado y sudor acumulado. El líder del grupo, un tipo llamado Carlos, de unos 50 años, con el rostro surcado por arrugas profundas que contaban historias de madrugadas heladas y tardes interminables bajo el sol abrasador de las obras, miró a la perra con un desdén que brotaba de años de endurecimiento. Sus manos callosas, marcadas por cortes cicatrizados y uñas ennegrecidas por el trabajo duro, se cerraban con fuerza alrededor del mango de una pala oxidada. Carlos había pasado décadas en la construcción, levantando edificios que albergaban vidas ajenas mientras la suya se desmoronaba en rutinas monótonas y facturas pendientes. Esta bestia ha estado causando problemas, muerde cables, espanta a los clientes. El jefe dijo que limpiemos todo, incluyendo a los animales, gruñó con una voz ronca, impregnada de tabaco y fatiga, mientras sus ojos grises, endurecidos por la vida,
se clavaban en Luna como si ella fuera el origen de todos sus males. Sus compañeros asintieron en silencio, un coro de obediencia ciega que resonaba en el callejón estrecho. Eran hombres como él, curtidos por el sol de Madrid y las promesas incumplidas de una vida mejor. Uno era un inmigrante de Andalucía con acento cantarino pero mirada cansada, otro, un padre de familia que enviaba remesas a su pueblo en México, con hombros encorvados por el peso de las responsabilidades. Entre ellos destacaba un joven inexperto pero obediente, un chico de 22 años llamado Pablo, con el cabello revuelto bajo el casco amarillo y una expresión de nerviosismo que no lograba ocultar. Pablo había entrado en el mundo laboral apenas unos meses atrás, soñando con un futuro estable, pero ahora levantaba una pala como si fuera un arma, sus manos temblando ligeramente ante la crudeza de la orden. No era cruel por naturaleza. En su hogar, en un barrio periférico de la capital, tenía un gato viejo que ronroneaba en sus rodillas por las noches, pero el miedo a perder el empleo lo empujaba a seguir el flujo, a convertirse en parte de esa maquinaria humana que no cuestionaba. Luna retrocedió lentamente, su cuerpo flaco y maltrecho pegado al suelo polvoriento, la cola metida entre las patas traseras como un signo de sumisión absoluta. Un gemido bajito escapaba de su garganta, un lamento suave y entrecortado que se perdía en el viento frío que soplaba desde el norte, carrying olores de panaderías lejanas y humo de chimeneas. Sus ojos ámbar, llenos de un terror primordial, suplicaban en silencio, pero los hombres no parecían notarlo. Luna recordaba otras veces en que los humanos la habían herido, momentos grabados en su memoria como cicatrices invisibles en el alma. Una vez, un conductor ebrio, al volante de una furgoneta destartalada con faros amarillentos, la atropelló adrede en una calle oscura, riendo mientras aceleraba, dejándola coja por semanas interminables. El dolor había sido atroz, cada paso era un fuego que subía por su pata trasera, obligándola a cojear hasta un rincón húmedo donde lamió sus heridas sola, bajo la lluvia incesante que lavaba la sangre pero no el miedo. Otra vez, un tendero enojado, un hombre bajito con bigote espeso y delantal manchado de grasa, le arrojó agua hirviendo desde la puerta de su tienda por robar un hueso seco de la basura. El líquido ardiente había chamuscado su pelaje marrón, dejando parches rosados y sensibles que aún dolían en días húmedos, un recordatorio perpetuo de la traición humana. Ahora, el rugido de las máquinas se acercaba inexorablemente, un estruendo grave y vibrante que hacía temblar las paredes derruidas del callejón. Era un bulldozer enorme, una bestia mecánica de metal amarillo y orugas dentadas que devoraba todo a su paso, aplastando escombros y sueños por igual. El operador, un hombre invisible tras el vidrio empañado de la cabina, manipulaba las palancas con precisión fría, y el humo negro que salía del escape se mezclaba con el polvo que se levantaba como una nube de muerte, oscureciendo el cielo gris de la mañana. Luna se acurrucó contra la pared derruida, sus uñas arañando el cemento agrietado en un intento vano de escapar, sus ojos suplicantes fijos en los hombres que se cernían sobre ella. El corazón le latía con fuerza desbocada, un tambor de pánico en su pecho delgado, y cada respiración era un jadeo entrecortado que llenaba sus pulmones de polvo áspero. «Vamos, acabemos con esto rápido», dijo Carlos, avanzando con una red improvisada hecha de cuerdas gruesas y enredadas que colgaban de su hombro como una soga de verdugo. El tiempo se ralentizaba en ese momento de agonía. Luna sentía cada segundo como una eternidad de pánico, un estiramiento infinito donde el mundo se reducía a los pasos pesados de los hombres, al brillo metálico de las herramientas y al olor a aceite quemado del bulldozer. Pensaba en sus cachorros perdidos, aquellos pequeños seres nacidos en secreto bajo un puente oxidado y cubierto de grafitis, en las afueras del río Manzanares. Había parido en la oscuridad, lamiendo sus cuerpecitos frágiles mientras el agua turbia rugía abajo, pero una noche de tormenta, con relámpagos que iluminaban el cielo como cuchillos, el río se desbordó y se los llevó en una corriente furiosa y despiadada. Luna había aullado al vacío, su voz perdida en el trueno, buscando en vano entre las aguas embravecidas. Aquel dolor materno, crudo y eterno, la había marcado más que cualquier herida física. ¿Era este el final de su sufrimiento eterno? Desaparecería aplastada bajo las orugas del monstruo mecánico, olvidada en un montón de escombros. De repente, un ruido extraño rompió el silencio opresivo, un llanto débil, como el de un bebé recién nacido, provenía de debajo de los escombros amontonados en una esquina del callejón. Era un sonido tenue, intermitente, un maullido ahogado que perforaba el aire cargado de tensión como una aguja fina. Los hombres se detuvieron abruptamente, sus cuerpos rígidos en medio del movimiento, confundidos por esa interrupción inesperada. Carlos frunció el ceño, su barba espesa temblando ligeramente,
y bajó la pala con un gesto metálico que resonó en el suelo. ¿Qué demonios es eso?, murmuró con voz baja y ronca, mirando a sus compañeros con una mezcla de irritación y curiosidad. Pablo, el joven, dio un paso atrás, sus ojos nerviosos escudriñando las sombras, mientras el polvo se asentaba lentamente alrededor de ellos. Luna, instintivamente, se movió hacia el sonido, su cuerpo cojeando con urgencia renovada, olfateando el aire con el hocico húmedo y las narinas dilatadas. Olvidando por un instante el peligro que la rodeaba, su instinto maternal, ese fuego inextinguible que ardía en su interior a pesar de las pérdidas, la impulsaba hacia adelante. El grupo se acercó con cautela, sus botas crujiendo sobre fragmentos de ladrillo roto y madera astillada, el corazón de cada uno latiendo con una mezcla de aprensión y sorpresa. El llanto se hacía más claro, un gemido desesperado que evocaba vulnerabilidad pura, y al remover con cuidado una pila de escombros, piedras irregulares, tablones podridos y cartones empapados, lo que descubrieron los dejó helados, con la boca abierta en un silencio atónito. Entre las ruinas, oculto en una caja rota de cartón que alguna vez había contenido frutas del mercado, había un gatito diminuto, apenas vivo, con pelaje grisáceo y manchado de polvo, maullando por ayuda con una voz frágil, que apenas se oía sobre el rugido distante del bulldozer. Sus ojos, aún cerrados por la juventud extrema, buscaban calor en la oscuridad, y su cuerpecito temblaba de frío y hambre. Pero eso no era todo, algo más se revelaba en las sombras profundas de la caja, un movimiento sutil que hacía que el corazón de los hombres se acelerara aún más. Al apartar con manos temblorosas, ahora no de ira, sino de incredulidad, los trapos sucios y los fragmentos de vidrio roto, vislumbraron formas adicionales, más gatitos, una camada entera acurrucada en el fondo, y algo que sugería un secreto mayor, un giro del destino que nadie en ese callejón polvoriento y olvidado podía haber imaginado. El aire se espesaba con el suspense, y los hombres, paralizados, se miraban unos a otros, preguntándose si este descubrimiento cambiaría el curso de esa mañana fatídica. El gatito principal, el que había emitido el llanto, se removió débilmente, sus patitas diminutas arañando el cartón húmedo en un intento vano de escapar. Luna, atraída por el olor a leche materna residual y a vulnerabilidad, se acercó más, su hocico rozando el borde de la caja con ternura inesperada. Carlos, aún con la red en la mano pero olvidada ahora, se agachó lentamente, sus rodillas crujiendo por los años de esfuerzo, y extendió una mano callosa hacia el interior. El polvo se adhería a su piel sudorosa, y el sol, filtrándose por fin entre las nubes grises, iluminaba la escena con unas de luz dorada que parecía un presagio divino. Pablo susurró algo inaudible, quizás una oración de su infancia católica, mientras el grupo se congregaba alrededor, el bulldozer rugiendo inactivo en la distancia como un dragón dormido. Lo que yacía allí, entre los escombros, no era solo un gatito, era el comienzo de un milagro, un hilo de esperanza tejido en el tapiz de la crueldad. Los hombres, endurecidos por la vida, sentían un cosquilleo en el pecho, un atisbo de emoción que rompía sus armaduras. Luna lamió el aire cerca del gatito, su lengua rosada extendiéndose con instinto protector, y en ese momento, el mundo pareció detenerse. Pero las sombras ocultaban más, el cuerpo inerte de la madre gata, exhausta y posiblemente herida, y un bulto adicional que emitía un sonido aún más débil, un llanto que no era felino. El suspense crecía, como una ola a punto de romper, dejando a todos con el aliento contenido, esperando la revelación que transformaría esa escena de destrucción en una de redención inesperada. El callejón, testigo mudo de tantas miserias, se convertía ahora en el escenario de un drama que tocaría corazones más allá de sus muros derruidos. El llanto del gatito era desgarrador, un eco de vulnerabilidad pura que perforaba el aire cargado de tensión como una daga afilada en el silencio opresivo del callejón. Era un sonido frágil, intermitente, como el sollozo de un niño perdido en la noche, que se elevaba por encima del polvo suspendido y el rugido distante del bulldozer inactivo. Carlos, el líder del grupo, endurecido por una vida de trabajos rudos y decepciones acumuladas, se agachó con recelo, su cuerpo robusto crujiendo como madera vieja bajo el peso de sus 50 años. Sus manos callosas, marcadas por cicatrices de herramientas que habían construido y destruido innumerables estructuras, apartaban con cautela las piedras irregulares y la madera astillada que cubrían el suelo como un tapiz de ruinas olvidadas. El polvo se adhería a su piel sudorosa, y el sol matutino, filtrándose tímidamente entre las nubes grises, proyectaba sombras alargadas que hacían la escena aún más dramática,
como si el destino mismo estuviera observando desde arriba. Luna, a pesar del miedo que aún latía en su pecho como un tambor desbocado, se acercó cojeando con una determinación instintiva, su pata trasera herida arrastrándose ligeramente sobre el cemento agrietado. Su pelaje marrón, deslucido y cubierto de mugre acumulada de días en la calle, se erizaba ligeramente, pero sus ojos ámbar, llenos de una mezcla de terror y protección maternal, se fijaban en la fuente del llanto. El instinto maternal, ese fuego inextinguible que había sobrevivido a pérdidas devastadoras, se activaba en ella como un resorte oculto, impulsándola a ignorar el peligro que representaban los hombres a su alrededor. Los trabajadores observaban, paralizados en sus posturas, con las herramientas colgando inertes de sus manos, nunca habían visto a una perra callejera, esa plaga, que minutos antes planeaban eliminar, actuar con tal ternura inesperada. Era como si Luna, en su fragilidad, les estuviera enseñando una lección de humanidad que habían olvidado en el ajetreo de la vida urbana, al remover los escombros con cuidado, piedras ásperas que raspaban sus palmas, tablones podridos que desprendían un olor a humedad y decadencia, y fragmentos de vidrio roto que brillaban como estrellas caídas. Carlos encontró no solo al gatito que había emitido el llanto inicial, sino a toda una camada, 4 minúsculos felinos, con pelajes variados en tonos grises y atigrados, temblando de frío y hambre en un nido improvisado de trapos sucios y cartones empapados. Estaban acurrucados contra lo que parecía ser el cuerpo inerte de su madre gata, una felina delgada y exhausta con pelaje negro azabache, sus ojos entreabiertos en una mirada vidriosa que sugería un sufrimiento prolongado, quizás por el hambre o una herida invisible. Los gatitos, apenas del tamaño de una mano humana, maullaban débilmente, sus patitas diminutas moviéndose en el aire como si buscaran el calor perdido de su madre. El más pequeño, un bolita de pelusa gris con manchas blancas en las patas, parecía al borde de la muerte, su respiración entrecortada y su cuerpecito helado al tacto. «Dios mío», susurró uno de los trabajadores, un hombre mayor llamado Manuel, con una voz quebrada que revelaba emociones largo tiempo reprimidas. Manuel, de 62 años, con el cabello canoso peinado hacia atrás y un bigote espeso que ocultaba una sonrisa rara vez vista, se llevó una mano al pecho como si el descubrimiento le hubiera golpeado el corazón. Recordaba su propia infancia en un pueblo polvoriento de México, en las sierras de Puebla, donde los animales no eran meras plagas sino parte integral de la familia, perros que custodiaban las chozas de adobe, gatos que cazaban ratones en los graneros, y gallinas que picoteaban en el patio de tierra. En aquellos días lejanos, bajo el sol ardiente del trópico, su abuelo le había enseñado a respetar la vida, a dar agua a un caballo exhausto o a curar la pata de un perro herido con hierbas del monte. «Los animales son como nosotros, mijo», le decía el viejo con voz ronca, mientras compartían un atole caliente al atardecer. Pero aquí, en la ciudad impersonal de Madrid, con sus avenidas ruidosas y edificios impersonales, todo era diferente. La supervivencia era una competencia feroz, y la compasión se había convertido en un lujo que pocos se permitían. Luna lamió suavemente al gatito más débil, su lengua rosada y áspera recorriendo el pelaje helado con una delicadeza que contrastaba con su propia apariencia desaliñada. Era como si supiera, por instinto ancestral, que su calor corporal era lo único que lo mantenía vivo en ese momento crítico, un puente frágil entre la vida y la muerte. Los hombres intercambiaron miradas cargadas de confusión y un atisbo de culpa. La demolición se había detenido abruptamente, como si un interruptor invisible hubiera apagado la maquinaria de destrucción. El bulldozer, esa bestia amarilla de metal y orugas dentadas, rugía inactivo a unos metros de distancia, su motor vibrando con impaciencia contenida, y el operador asomaba la cabeza desde la cabina, gritando preguntas que nadie respondía. «No podemos destruir esto ahora», dijo Manuel, su rostro surcado por arrugas profundas de años duros, arrugas que contaban historias de migración forzada, de trabajos precarios en fábricas españolas y de cartas enviadas a una familia lejana en México. Su voz temblaba con una emoción genuina, y sus ojos, habitualmente opacos por la fatiga, brillaban con lágrimas no derramadas. Carlos frunció el ceño, luchando con su conciencia como un boxeador en el ring contra un oponente invisible. Había perdido a su perro de niño en un accidente similar, atropellado por una máquina indiferente en una obra rural cerca de Toledo, donde su padre trabajaba como peón. Aquel perro, un mestizo leal llamado Lobo, había sido su único compañero en una infancia solitaria, siguiéndolo por caminos polvorientos y durmiendo a sus pies en noches frías. El recuerdo lo golpeó como un martillo pesado, reviviendo el sonido del impacto, el aullido final y las lágrimas calientes que había derramado en secreto,
jurando nunca encariñarse con otro animal. Ahora, viendo a Luna proteger a esos gatitos con su cuerpo flaco y tembloroso, gimiendo como si suplicara piedad en un lenguaje universal de vulnerabilidad, Carlos sentía que esa armadura se resquebrajaba. El sol comenzaba a filtrarse con más fuerza entre las nubes, iluminando la escena con un halo inesperado de luz dorada que bañaba el callejón en tonos cálidos, como si la naturaleza misma estuviera interviniendo en ese drama humano-animal. De pronto, uno de los gatitos, el más audaz, con pelaje atigrado y ojos apenas abiertos, se movió hacia Luna, arrastrándose con esfuerzo sobre el polvo y los escombros, buscando refugio bajo su vientre hundido por el hambre. Era un gesto instintivo, un acto de confianza ciega que dejó a los hombres jadeando en silencio, con la boca abierta en incredulidad. Pablo, el joven trabajador, se arrodilló junto a Manuel, su casco amarillo ladeado, y murmuró: ¿cómo es posible? Esta perra está salvando vidas. Los demás asintieron, sus rostros transformados de la indiferencia a la admiración, mientras el viento traía olores lejanos de café recién hecho desde una cafetería cercana y el rumor de la ciudad despertando. Era posible que esta perra abandonada, esa chucha mugrienta, que habían planeado eliminar, estuviera actuando como una guardiana, una madre sustituta en medio del caos. El aire se espesaba con el suspense, y los hombres, paralizados por la emoción, sentían que algo profundo se removía en sus almas endurecidas, pero la sorpresa mayor estaba por venir, algo que nadie en ese callejón polvoriento y olvidado, con sus muros agrietados y sus sombras alargadas, podía imaginar. Mientras Manuel extendía una mano temblorosa hacia la camada, apartando con delicadeza un trapo sucio que cubría el fondo de la caja rota, un nuevo sonido emergió, un llanto diferente, más humano, más urgente, que provenía de las profundidades de los escombros. Era un gemido suave pero insistente, como el de un bebé en distrés, que hizo que los corazones de todos se aceleraran. Carlos se inclinó más, su barba rozando el polvo, y al remover una capa final de madera astillada y telas raídas, vislumbraron un bulto envuelto en pañales improvisados, un recién nacido humano, abandonado y al borde de la hipotermia, con piel morena y puñitos cerrados en un gesto de supervivencia instintiva. El descubrimiento los dejó helados, con el aliento contenido, y Luna, sintiendo la presencia del bebé, se acercó aún más, lamiendo el aire protectoramente. El suspense crecía como una ola inminente, y el callejón, testigo de tanta miseria, se convertía en el epicentro de un milagro que uniría destinos inesperados. Los hombres, ahora unidos por un lazo invisible de compasión, se movían con urgencia contenida. Manuel, con sus recuerdos mexicanos fluyendo como un río desbordado, pensó en las leyendas de su tierra, animales como coyotes o águilas que guiaban a los perdidos, o perros fieles que salvaban niños en tormentas. Esto es un signo del cielo, murmuró, mientras Pablo llamaba a emergencias con manos temblorosas, su voz entrecortada explicando la escena increíble. Carlos, luchando contra las lágrimas que empañaban sus ojos grises, se quitó la chaqueta raída y cubrió al bebé, sintiendo por primera vez en años un calor en el pecho que no provenía del sol. Luna, la heroína inadvertida, se acurrucaba junto a la camada y el niño, su cuerpo flaco ofreciendo el poco calor que le quedaba, gimiendo suavemente como una canción de cuna en medio del caos. El bulldozer, olvidado, se apagaba lentamente, y el sol iluminaba todo con una luz casi sagrada, proyectando sombras que danzaban como espíritus guardianes. El grupo, transformado por el descubrimiento, intercambiaba susurros: ¿quién abandonaría a un bebé aquí? ¿Y cómo Luna lo encontró? La perra, con su cojera y su mirada suplicante, parecía responder con silencio elocuente, su cola moviéndose ligeramente por primera vez en horas. El aire olía ahora a esperanza, mezclado con el polvo y el humo distante, y los hombres sentían que sus vidas, marcadas por la rutina y la dureza, acababan de girar en una dirección impredecible. Pero debajo de todo, latía la promesa de una revelación mayor, un secreto oculto en el collar borroso de Luna o en el origen del bebé, que dejaría a todos boquiabiertos y con el corazón latiendo al ritmo de un milagro vivo. El suspense colgaba pesado, como nubes antes de la lluvia, invitando a imaginar lo inimaginable en esta historia de redención y bondad inesperada. La tensión en el aire era palpable, como una tormenta a punto de estallar sobre el callejón polvoriento, donde el polvo aún flotaba en suspensiones lentas y el sol matutino luchaba por abrirse paso entre nubes grises y pesadas. Manuel, el trabajador mayor con el bigote espeso y las manos temblorosas por la emoción contenida, se arrodilló junto a Luna con una lentitud reverente, como si temiera romper el hechizo que envolvía la escena. Extendió una mano callosa,
surcada por venas prominentes y cicatrices de décadas de trabajo manual, y la acercó con cuidado al hocico de la perra. Por primera vez en años, sentía una conexión profunda con el mundo animal que había olvidado en el bullicio de la ciudad, una calidez que le recordaba las tardes de su infancia en las sierras mexicanas, cuando ayudaba a su abuelo a curar a un burro herido con ungüentos de hierbas y palabras suaves en náhuatl. Luna, sorprendentemente, no retrocedió, en cambio, inclinó la cabeza ligeramente, permitiendo que los dedos ásperos de Manuel rozaran su pelaje sucio y enmarañado. Era un gesto de confianza frágil, un puente invisible entre el humano endurecido y la perra abandonada, y en ese instante el callejón pareció contener el aliento. Carlos, aún dubitativo, con la red improvisada colgando olvidada de su hombro y la pala apoyada en el suelo como un bastón inútil, sacó su teléfono móvil del bolsillo del overol manchado. Marcó el número del jefe con dedos que temblaban ligeramente, no por frío sino por la tormenta interna que lo sacudía. «Hay un problema aquí, señor», dijo con voz ronca, mirando alternadamente al bebé envuelto en trapos y a Luna que lo protegía con su cuerpo flaco. «Encontramos animales, y algo más. Un niño. Un bebé recién nacido abandonado entre los escombros. La perra lo estaba cuidando». Del otro lado de la línea se oyó un silencio atónito, seguido de órdenes apresuradas: «No toquen nada, llamen a la policía y a emergencias ya». Carlos colgó, su rostro curtido ahora pálido bajo la barba espesa, y se quedó mirando la escena con ojos que por primera vez en mucho tiempo reflejaban algo más que indiferencia. Mientras tanto, Pablo, el joven trabajador con el casco ladeado y los ojos abiertos de par en par, curioso e incapaz de contenerse, se inclinó más sobre la caja rota y removió con delicadeza los escombros restantes, un pedazo de madera astillada, un trapo raído impregnado de humedad y polvo, y fragmentos de cartón que crujían bajo sus dedos. Lo que emergió dejó a todos boquiabiertos, con el aliento atrapado en la garganta y el corazón latiendo con fuerza desbocada. Debajo de la camada de gatitos, envuelto en pañales improvisados hechos de tela vieja y un suéter raído que alguna vez había sido blanco, había un bebé humano. Un recién nacido de piel morena, con mechones oscuros pegados a la frente por el sudor frío y los ojos cerrados en un sueño inquieto, llorando débilmente con un gemido que apenas se oía sobre el viento que soplaba entre los muros derruidos. Sus puñitos diminutos estaban cerrados en gestos de supervivencia instintiva, y su cuerpecito temblaba de hipotermia incipiente, con la respiración entrecortada y superficial. ¿Cómo llegó aquí?», balbuceó Carlos, colgando el teléfono con manos que ahora temblaban visiblemente. Se arrodilló junto a Manuel, olvidando por completo su rol de líder implacable, y extendió los brazos con una torpeza que revelaba su inexperiencia con bebés. El niño, envuelto en capas improvisadas que olían a humedad y desesperación, parecía al borde de la muerte por el frío y el hambre acumulados. Manuel lo levantó con cuidado infinito, como si sostuviera un tesoro frágil, acunándolo contra su pecho ancho y cubriéndolo con su chaqueta raída que aún conservaba el calor de su cuerpo. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas, trazando surcos limpios en el polvo que cubría su rostro. «Esta perra salvó una vida humana», murmuró con voz quebrada, recordando las leyendas mexicanas que su abuela le contaba junto al fogón: perros guardianes que protegían a los niños perdidos en las montañas, espíritus animales que intervenían cuando los humanos fallaban. En ese momento, Luna se convirtió para él en uno de esos seres míticos, una guardiana silenciosa que había usado su propio calor escaso para mantener vivo al pequeño. Los demás trabajadores, ahora un círculo unido por el asombro y la urgencia, llamaron a emergencias con voces entrecortadas y apresuradas. «Un bebé abandonado en un callejón de demolición. Está vivo, pero necesita atención inmediata. Y hay una perra que lo protegió», junto con una camada de gatitos, gritaban al teléfono, mientras el pánico se convertía en acción coordinada. Luna observaba todo desde su posición en el suelo, su cola moviéndose ligeramente por primera vez en días, un movimiento sutil pero significativo que parecía decir: «Lo hice por instinto, por necesidad de proteger lo vulnerable». Sus ojos ámbar, llenos de agotamiento pero también de una paz inesperada, se fijaban en el bebé que Manuel acunaba, y de vez en cuando lamía el aire cerca de su manita, como si quisiera asegurarse de que seguía respirando. El bulldozer se apagó por completo, su motor muriendo en un suspiro ronco que dejó el callejón en un silencio casi sagrado, roto solo por el llanto débil del niño y los maullidos suaves de los gatitos. Las sirenas distantes comenzaron a acercarse, un coro de esperanza que cortaba el aire frío de la mañana madrileña,
anunciando la llegada de paramédicos, policías y quizás periodistas alertados por vecinos curiosos que asomaban desde las ventanas altas. El sol, ahora más alto, bañaba la escena con una luz dorada que parecía bendecir el milagro, Luna acurrucada junto a la caja, los hombres arrodillados en círculo protector, y el bebé humano, un ser tan frágil como los gatitos, respirando gracias al calor compartido de una perra callejera, pero el milagro no terminaba ahí. Algo aún más asombroso estaba a punto de revelarse sobre Luna y su pasado oculto, un secreto que uniría continentes, recuerdos y destinos en una red de coincidencias que nadie podía haber previsto. Mientras Manuel mecía al bebé con ternura paternal, notó algo en el cuello de Luna, un collar viejo, casi invisible bajo el pelaje enmarañado y sucio, con una placa de metal borrosa por el tiempo y la intemperie. Con dedos temblorosos, limpió la superficie con la manga de su camisa, y las letras grabadas emergieron lentamente: Luna, propiedad de la familia García, México. Los hombres jadearon al unísono, un sonido colectivo de incredulidad que resonó en el callejón. Como una perra nacida y criada en las tierras lejanas de Puebla había terminado en las afueras de Madrid, protegiendo a un bebé y a una camada de gatitos en un edificio en ruinas, Manuel, con acento nostálgico que traía ecos de su tierra natal, murmuró: yo soy de México, de cerca de Puebla. Quizás sea un signo del destino. Sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar en las distancias recorridas, en los caminos que separaban a los migrantes de sus hogares, en las pérdidas que marcaban esas travesías. Carlos, ahora completamente transformado, se acercó y tocó el collar con reverencia, sintiendo que su propia historia de dureza se desmoronaba ante ese pequeño objeto de metal. El bebé lloró más fuerte, reclamando atención, y Luna respondió con un gemido suave, lamiendo la mano de Manuel que sostenía al pequeño. Las sirenas se acercaban con urgencia creciente, y el grupo, unido por un lazo inesperado de compasión, se preparaba para entregar al niño a manos expertas. En ese momento de transición, con el corazón latiendo al ritmo del suspense, todos sentían que estaban presenciando algo mayor que ellos mismos: una perra abandonada que había cruzado océanos invisibles para salvar vidas, un bebé cuya existencia pendía de un hilo de bondad animal, y hombres comunes que, por primera vez en mucho tiempo, recordaban lo que significaba ser humanos. El callejón, testigo de tanta crueldad, se convertía en cuna de un milagro, y el secreto del collar de Luna prometía abrir puertas a revelaciones que harían vibrar corazones en dos continentes. El suspense colgaba pesado, como el humo de una fogata lejana, dejando a todos, trabajadores, perra, bebé y futuros espectadores, con la boca abierta, esperando ansiosamente el siguiente capítulo de esta historia que ya no pertenecía solo a ellos, sino al mundo entero que pronto la conocería. Las sirenas se acercaban con un lamento urgente que cortaba el aire frío de la mañana madrileña, un coro de esperanza que resonaba entre los edificios derruidos y los callejones estrechos, anunciando la llegada de quienes podrían salvar lo que quedaba por salvar. Paramédicos y policías irrumpieron en el callejón con pasos rápidos y decididos, sus botas crujiendo sobre los escombros dispersos mientras las luces azules y rojas parpadeaban como faros en la niebla del polvo suspendido. Una paramédica experimentada, una mujer llamada Rosa, de unos 45 años, con el cabello recogido en una coleta práctica y el uniforme impecable a pesar del caos, tomó la iniciativa. Provenía de Andalucía, de un pueblo cerca de Sevilla donde había crecido entre olivares y leyendas de santos protectores, y su voz calmada pero firme transmitía una autoridad nacida de años atendiendo emergencias en las calles de Madrid. Rosa se arrodilló junto a Manuel, que aún acunaba al bebé con una ternura paternal que nadie en el grupo había visto antes. Examinó al pequeño con manos expertas y seguras, comprobó el pulso débil pero constante, la temperatura baja de su cuerpecito moreno, la respiración superficial que luchaba por mantenerse. Está deshidratado y con hipotermia incipiente, pero está vivo gracias a esta perra, dijo con una mezcla de admiración y urgencia, mientras colocaba una manta térmica sobre el niño y le ponía una mascarilla de oxígeno diminuta. Sus ojos, de un marrón profundo que reflejaba tanto cansancio como compasión, se posaron en Luna, que observaba todo desde el suelo con la cabeza ligeramente inclinada. La perra, exhausta pero alerta, se acercó cojeando y lamió suavemente la mano enguantada de Rosa, un gesto que parecía decir: cuídalo, por favor. Rosa sintió un nudo en la garganta. En sus años de servicio había visto abandonos crueles, pero nunca algo tan puro como esa conexión entre una perra callejera y un bebé humano. Los gatitos fueron recogidos con igual delicadeza por otro paramédico, que los colocó en una caja improvisada con toallas calientes. Manuel,
con voz ronca por la emoción, insistió, la perra los protegió a todos. Es como una madre para ellos. No la dejen sola. Rosa asintió, acariciando el lomo flaco de Luna con una mano mientras con la otra ajustaba el monitor del bebé. La noticia se extendió con rapidez vertiginosa en el barrio. Un vecino curioso, asomado desde una ventana alta con un teléfono en la mano, había grabado parte de la escena y la había compartido en redes locales. Minutos después, un reportero de un canal regional, alertado por el tráfico de mensajes, llegó corriendo con una cámara al hombro y un micrófono en la mano. «Esto es increíble», murmuró mientras enfocaba, los hombres arrodillados, la perra acurrucada, el bebé envuelto en mantas, y las sirenas iluminando todo con destellos intermitentes. Comenzó a narrar en vivo. En un callejón de las afueras de Madrid, una perra callejera ha salvado la vida de un recién nacido abandonado y de una camada de gatitos. Los trabajadores que iban a demoler el edificio se convirtieron en testigos de un milagro, mientras atendían al bebé con prioridad absoluta, colocándolo en una incubadora portátil y preparándolo para el traslado al hospital. Rosa notó algo que brillaba débilmente bajo el pelaje sucio de Luna, un collar viejo, casi invisible entre el enmarañado marrón, con una placa de metal desgastada por el tiempo, la lluvia y el abandono. Con cuidado, limpió la superficie con un paño húmedo de su maletín, y las letras grabadas emergieron lentamente como un mensaje del pasado: Luna, propiedad de la familia García, México. Los hombres jadearon al unísono, un sonido colectivo de incredulidad que se mezcló con el llanto del bebé y los maullidos débiles de los gatitos. Como una perra mexicana ha terminado aquí, murmuró Carlos, su voz quebrada por la sorpresa. Manuel, con acento nostálgico que traía ecos de su tierra natal, respondió: yo soy de México, de cerca de Puebla. Quizás sea un signo, un lazo que el destino tejió a través del océano. La policía, ya en el lugar, tomó nota del collar y comenzó una investigación rápida. Mientras tanto, Rosa levantó a Luna con suavidad. La perra era ligera, casi huesuda, y la colocó en una camilla improvisada para llevarla a una clínica veterinaria cercana. Esta perra necesita atención urgente, dijo, y en sus ojos brillaba una determinación feroz. El reportero, captando cada detalle, transmitía en vivo, la perra cojeando pero firme, los hombres con rostros transformados, el bebé siendo llevado en brazos protectores. El video comenzó a viralizarse casi de inmediato en las redes sociales españolas y latinoamericanas, con títulos que se multiplicaban: perra callejera salva bebé y gatitos en Madrid, milagro en las ruinas, una historia que conmueve a España y México. En el hospital, el bullicio era constante, médicos y enfermeras corrían por los pasillos blancos y estériles, mientras el bebé, al que temporalmente llamaron milagro, por el consenso espontáneo del personal, era colocado en una incubadora con luces suaves y monitores que pitaban rítmicamente. Su temperatura subía lentamente, su respiración se estabilizaba, y los doctores comentaban entre susurros: si no hubiera tenido calor externo, no habría sobrevivido la noche. Luna, en la clínica veterinaria a pocas calles de distancia, era examinada por un veterinario mayor de Barcelona, un hombre de barba blanca y gafas gruesas que había dedicado su vida a rescatar animales abandonados. Está desnutrida, tiene infecciones en las patas y cicatrices antiguas, pero su espíritu es inquebrantable, dijo mientras le ponía suero y antibióticos. Los gatitos, alimentados con biberón y envueltos en mantas calentitas, ronroneaban por primera vez, un sonido tierno que llenaba la sala de esperanza. Manuel y Carlos, transformados por el evento que habían presenciado, visitaban a Luna diariamente después de su turno. Carlos, que antes había ordenado su eliminación, ahora le llevaba trozos de carne suave y le hablaba en voz baja: perdóname, pequeña. Nunca más. Manuel, recordando su juventud en México donde los perros eran guardianes fieles de las casas humildes, decidió adoptar a los gatitos una vez recuperados. La historia explotó en las redes. El video del reportero acumuló millones de vistas en YouTube en cuestión de horas, compartido por abuelos españoles que lloraban recordando sus propios perros de juventud, y por familias mexicanas que veían en Luna un símbolo de resiliencia migrante. Comentarios emotivos inundaban las plataformas: me hizo llorar como a un niño, qué bondad divina, en México sabemos que los animales tienen alma, esta perra lo demuestra. Rosa, movida por una intuición profunda, investigó más sobre el collar. Contactó a través de redes sociales a la familia García en Puebla, México. Horas después, una videollamada conectó dos mundos: la abuela García,
una mujer de 80 años con ojos sabios y manos arrugadas por el trabajo en el campo, apareció en pantalla con lágrimas en los ojos. «Es nuestra Luna», exclamó con voz temblorosa. «La robaron hace años de nuestra granja. Pensamos que la habíamos perdido para siempre». La familia contó la historia. Luna había sido una perra de terapia entrenada para consolar a niños abandonados en orfanatos locales, lamiendo manos pequeñas y ofreciendo calor en noches frías. Su instinto la había guiado a través de traficantes, barcos clandestinos y calles desconocidas hasta llegar a Madrid, donde encontró al bebé y a los gatitos. «Ella siempre protegió a los más débiles», dijo la abuela, y su voz se quebró en un sollozo, lágrimas fluían en ambos lados de la pantalla. Rosa abrazó a Luna en la clínica, susurrando: «Eres un ángel con 4 patas». Donaciones comenzaron a llegar en avalancha, dinero para el tratamiento de Luna, para los gatitos, para un refugio que Manuel y Carlos planeaban abrir. El video seguía creciendo, inspirando historias similares en barrios pobres de España y México. Pero lo que nadie esperaba era la conexión profunda que surgiría de este milagro: un bebé salvado por una perra que había cruzado océanos, hombres redimidos por un acto de compasión, y una familia separada por el destino que ahora se reencontraría a través de una placa borrosa en un collar viejo. El suspense latía en cada latido, en cada vista acumulada, dejando al mundo entero con el aliento contenido, ansioso por saber cómo continuaría esta historia de amor inesperado y redención que ya pertenecía a todos. Meses después, el sol brillaba con una calidez reconfortante en un parque amplio y verde de Madrid, donde una multitud se reunía en silencio emocionado alrededor de un escenario improvisado bajo árboles centenarios. Las hojas de los plátanos se mecían suavemente con la brisa primaveral, y el aroma a hierba recién cortada se mezclaba con el perfume de las flores silvestres que bordeaban los senderos. Era una ceremonia especial, organizada por la comunidad y las autoridades locales, para honrar a quien había cambiado tantas vidas en un solo acto de instinto puro. Luna, con el pelaje ahora lustroso y brillante gracias a semanas de cuidados veterinarios, caminaba orgullosa al lado de Rosa, que la sujetaba con una correa nueva de cuero suave. La perra había engordado lo justo para recuperar su fuerza, sus ojos ámbar relucían con una paz profunda, y su cojera era apenas perceptible, un recordatorio sutil de las batallas pasadas. El bebé, al que todos seguían llamando Milagro aunque ya tenía un nombre oficial, estaba en brazos de sus padres biológicos, una pareja joven de inmigrantes mexicanos que habían sido localizados tras una intensa búsqueda policial y mediática. Habían huido de la pobreza extrema en su pueblo natal, cruzando fronteras con sueños rotos y miedo en el corazón. En un momento de desesperación absoluta, habían dejado al recién nacido en aquel edificio abandonado, creyendo que alguien lo encontraría pronto. El remordimiento los había consumido durante meses, hasta que la noticia del milagro los alcanzó a través de un video viral que recorrió el mundo hispanohablante. Ahora, con lágrimas incesantes rodando por sus mejillas morenas, abrazaban al pequeño que había sobrevivido gracias al calor de una perra callejera. «Gracias a Luna, nuestro hijo vive», sollozaron al unísono, inclinándose para que el bebé pudiera tocar el hocico suave de la perra. Milagro, con sus manitas regordetas y sus ojos curiosos ya abiertos al mundo, reía con gorgoritos inocentes mientras Luna lamía gentilmente sus deditos, un gesto que provocó suspiros colectivos entre los presentes. Manuel, con sus gatitos ya crecidos, ahora 3 gatos jóvenes y juguetones que correteaban a sus pies, sonreía con lágrimas en los ojos. Vestía una camisa limpia, la primera en mucho tiempo que no olía a cemento y polvo de obra. «Esta perra me recordó el valor de la compasión», confesó con voz ronca, dirigiéndose a la multitud. «En mi tierra, en México, los animales eran familia. Aquí, en la ciudad, lo había olvidado. Luna me lo enseñó de nuevo». Los gatos, rescatados de la muerte inminente, ahora tenían nombres: Sol, Luna y Estrella, y vivían en el pequeño apartamento de Manuel, donde él les contaba historias de su infancia en las sierras poblanas mientras les rascaba detrás de las orejas. Carlos, completamente transformado, había dejado su trabajo en la construcción para dirigir un refugio para animales callejeros que se había creado gracias a las donaciones masivas generadas por el video viral. El refugio, bautizado Hogar de Luna, ya albergaba a decenas de perros y gatos rescatados de las calles madrileñas, y Carlos pasaba sus días alimentándolos, curando sus heridas y encontrándoles hogares. Su barba seguía espesa, pero ahora sonreía con frecuencia, y sus manos callosas se movían con ternura al acariciar a los animales que antes habría ignorado. «Nunca pensé que un día salvaría vidas en lugar de destruirlas»,
dijo en voz baja mientras observaba a Luna desde el borde del escenario. El video de YouTube había superado los 50 millones de vistas, con subtítulos en español, portugués e inglés, y comentarios que llegaban de abuelos en pueblos remotos de España y México. Me hizo llorar recordando a mi perro de la infancia. En estos tiempos duros, historias como esta devuelven la fe. Dios bendiga a Luna, un ángel con 4 patas. La familia García había volado desde Puebla para estar presente. La abuela, una mujer menuda de 80 años con el cabello plateado recogido en un moño y ojos que habían visto demasiadas pérdidas, se acercó cojeando con ayuda de un bastón. Se arrodilló frente a Luna y la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su pelaje suave. Mi fiel compañera, volviste a salvar vidas, susurró entre sollozos. Te perdimos por culpa de ladrones, pero el destino te trajo de vuelta para hacer el bien. Luna, reconociendo quizás el olor familiar de su tierra natal, apoyó la cabeza en el regazo de la anciana y cerró los ojos, como si por fin hubiera encontrado paz. En la ceremonia, el alcalde de Madrid, un hombre de traje impecable y sonrisa protocolaria, subió al escenario y colocó una medalla al cuello de Luna, heroína canina de la ciudad. Detrás de él, una estatua pequeña pero emotiva ya se erigía en el mismo callejón donde todo había sucedido, Luna acurrucada protegiendo a un bebé y a gatitos, tallada en bronce con detalles tan realistas que parecían cobrar vida bajo el sol. Simbolizaba no solo la redención de una perra abandonada, sino la posibilidad de que la bondad surgiera de la crueldad más inesperada. La multitud aplaudió con lágrimas en los ojos, y muchos se acercaron a acariciar a Luna, que recibía cada caricia con una cola meneante y una mirada serena, pero la sorpresa final, la que nadie esperaba y que hizo que el parque entero contuviera el aliento, llegó cuando el veterinario que había tratado a Luna subió al escenario con una sonrisa amplia. Hemos hecho un examen reciente, anunció, y Luna está preñada. Sus cachorros nacerán en unas semanas. Un murmullo de emoción recorrió a la multitud. La perra que había salvado vidas ahora traería al mundo nuevas vidas, prometiendo un ciclo de bondad que continuaría más allá de su propia existencia. Los padres de Milagro rieron entre lágrimas, imaginando a los cachorros jugando con su hijo en el futuro. Manuel prometió adoptar a uno, y Rosa, que ya había formalizado la adopción de Luna, juró que todos tendrían un hogar lleno de amor. El público, emocionado hasta las lágrimas, aplaudía sin cesar. La historia no terminaba con un final cerrado, sino que se abría a un horizonte de esperanza. Abuelos españoles y mexicanos, sentados en bancos del parque o viendo la transmisión en vivo desde sus hogares humildes, sentían que algo profundo se había restaurado en sus corazones. Luna, rodeada de amor humano y animal, jugaba suavemente con Milagro y los gatitos crecidos, su cola meneando con una felicidad que nadie podía negar. Nadie podía creer cómo una perra sufriente, robada de una granja lejana, había unido continentes, redimido a hombres endurecidos y salvado vidas que parecían condenadas. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, y en ese momento mágico, todos sintieron que el milagro de Luna era eterno, un recordatorio vivo de que en la oscuridad más profunda, un acto de bondad puede encender una luz que ilumina el mundo entero. La ceremonia concluyó con abrazos, fotos y promesas de seguir luchando por los animales abandonados. Pero en los ojos de quienes estuvieron allí, y en los millones que veían el video en sus pantallas, quedó grabada la imagen de Luna, no como una víctima del destino cruel, sino como un faro de resiliencia y amor incondicional. Y mientras la multitud se dispersaba lentamente, llevando consigo esa emoción que calienta el alma en los días fríos, la historia seguía creciendo, inspirando a más personas a abrir sus corazones, a tender una mano, a creer que, incluso en las calles más olvidadas, los milagros siguen ocurriendo. Años pasaron, y la leyenda de Luna perduraba como un fuego cálido en los corazones de miles de personas en España y México, transmitida de generación en generación como aquellas historias antiguas que los abuelos contaban junto al fogón en las noches frías. El refugio, hogar de Luna, que Carlos había fundado con manos temblorosas y corazón renovado, creció hasta convertirse en un oasis de esperanza en las afueras de Madrid. Lo que empezó como un terreno baldío con jaulas improvisadas se transformó, gracias a las donaciones continuas que nunca dejaron de llegar del video viral, en un complejo amplio con patios soleados, quirófanos veterinarios modernos y habitaciones acogedoras donde perros y gatos rescatados encontraban por primera vez en sus vidas un lugar donde descansar sin miedo. Cada mañana, Carlos abría las puertas con una sonrisa que antes no existía en su rostro curtido, y mientras alimentaba a los animales con comida de calidad, recordaba aquella mañana gris en el callejón, cuando casi destruyó a la perra que ahora era el símbolo de su redención.
Miles de animales callejeros habían sido rescatados, rehabilitados y adoptados en hogares amorosos, familias enteras escribían cartas de agradecimiento, contando cómo un perro o un gato rescatado había llenado de luz sus vidas solitarias. Manuel, ahora un hombre de 70 años con el cabello completamente blanco y una cojera leve por los años de trabajo duro, se había convertido en una especie de abuelo honorario para muchos. Viajaba con frecuencia a México, donde sus nietos lo esperaban ansiosos para escuchar, una y otra vez, la historia de Luna. Sentado en el porche de la casa familiar en Puebla, bajo la sombra de un árbol de mango centenario, les contaba con voz pausada y emotiva: los humanos podemos ser crueles, hijos míos, podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno, pero un acto de bondad, aunque venga de un animalito abandonado, lo cambia todo. Los niños, con ojos grandes y brillantes, acariciaban a los gatos que Manuel había traído de España, Sol, Luna y Estrella, ya ancianos pero aún juguetones, y juraban que, cuando fueran grandes, ayudarían a los animales como Luna había ayudado a aquel bebé. Manuel había publicado un pequeño libro de memorias, El collar de Luna, que se vendía en mercados locales y en línea, y cada peso ganado iba directo al refugio, cerrando un círculo de generosidad que parecía no tener fin. Rosa y su familia, su esposo, un profesor jubilado de literatura, y sus 2 hijas ya adultas, cuidaban a Luna con un amor profundo y silencioso. La perra vivía en una casa con jardín amplio en las afueras de Madrid, donde corría libre por las mañanas, perseguía mariposas y se echaba a la sombra de un limonero que Rosa había plantado en su honor. Luna había vivido una vejez dorada, sus días transcurrían entre paseos tranquilos, caricias constantes y las visitas frecuentes de Milagro, que crecía sano y fuerte. El niño, ahora un adolescente alto y delgado con ojos curiosos y sonrisa fácil, se había convertido en veterinario. Desde pequeño había sentido una conexión inexplicable con los animales. Cada vez que visitaba a Luna, se sentaba a su lado en el jardín y le hablaba en voz baja, contándole sus sueños de abrir clínicas gratuitas para animales callejeros en barrios pobres. «Tú me salvaste antes de que yo supiera quién era», le decía, rascándole detrás de las orejas mientras ella apoyaba la cabeza en su regazo. Los gatitos rescatados, dispersos en hogares amorosos por toda España y México, llevaron alegría a familias que nunca imaginaron que un maullido débil en un callejón cambiaría sus vidas para siempre. El video de YouTube, con subtítulos en español neutro y comentarios que seguían llegando de abuelos en pueblos remotos, superaba los 100 millones de vistas. Personas mayores, sentadas frente a sus computadoras o celulares con manos temblorosas, escribían: «Lloré recordando a mi perro perdido en la guerra, en mi vejez. Esta historia me devuelve la fe en la bondad. Gracias, Luna, por recordarnos que el amor no entiende de fronteras». La historia inspiró leyes contra el abandono animal en ambos países. En España se endurecieron las sanciones por maltrato, y en México se crearon programas de esterilización masiva financiados por donaciones internacionales. En el parque donde se había celebrado la ceremonia años atrás, la estatua de Luna con el bebé y los gatitos atraía a visitantes todos los días. Abuelas dejaban flores frescas a sus pies, niños les tomaban fotos, y turistas se detenían a leer la placa grabada: «En memoria de Luna, la perra que enseñó al mundo que la compasión puede nacer de la mayor oscuridad». Una tarde de otoño, cuando las hojas caían doradas sobre el jardín de Rosa, Luna se acostó en su manta favorita bajo el limonero, respirando con calma. Tenía 15 años, una edad venerable para una perra que había vivido tanto sufrimiento y tanto amor. Rosa se sentó a su lado, acariciando su cabeza con ternura infinita, y le susurró: «Gracias por todo, mi ángel». Luna levantó la mirada, sus ojos ámbar aún brillantes pese al paso del tiempo, y apoyó el hocico en la mano de Rosa. Cerró los ojos lentamente, y su respiración se fue apagando con dulzura, como una vela que se consume en paz. No hubo dolor, solo una partida serena rodeada de quienes la amaban. La familia lloró en silencio, pero no de tristeza amarga, sino de gratitud profunda por haber compartido la vida con un ser tan extraordinario. El funeral fue sencillo pero conmovedor, en el jardín del refugio, hogar de Luna, bajo el mismo sol que había iluminado aquel callejón años atrás. Cientos de personas asistieron, muchas con perros rescatados a su lado. Manuel llegó desde México con sus nietos, Carlos habló con voz quebrada, y Milagro, ya un joven veterinario, colocó una flor sobre la tierra donde descansaba Luna. Sus cachorros, todos adoptados y con vidas felices, estuvieron presentes, como si quisieran despedir a la madre que nunca conocieron pero cuya sangre llevaba el instinto de proteger. La noticia recorrió el mundo, canales de televisión, redes sociales, periódicos,
todos recordaban a la perra que había unido dos continentes con su bondad, pero el espíritu de Luna no se apagó. Inspiró a generaciones enteras a abrir sus corazones, a tender una mano a los abandonados, a creer que la redención es posible incluso para aquellos que un día fueron crueles. Los hombres que casi la destruyeron se convirtieron en sus más grandes salvadores y defensores. Carlos y Manuel, ahora ancianos serenos, dedicaban sus días a enseñar a los jóvenes que la compasión es la mayor fuerza humana. En el Parque de Madrid, la estatua seguía erguida, testigo mudo de miles de visitas, recordando que en la oscuridad, un milagro puede surgir. Y así, Luna, la perra callejera que cruzó océanos de dolor para llegar al amor, se convirtió en un símbolo eterno de esperanza, uniendo almas en un mundo a veces cruel, pero siempre capaz de bondad inesperada y profunda. La historia emocionaba a generaciones enteras, dejando a todos, jóvenes y viejos, en España y en México, con la boca abierta ante la grandeza de un corazón animal que había cambiado el curso de tantas vidas. Y mientras el sol seguía saliendo cada mañana sobre el refugio, sobre el jardín donde Luna descansaba, y sobre los hogares donde sus cachorros y los gatitos vivían felices, el legado continuaba, un recordatorio vivo de que, incluso en las calles más olvidadas, el amor siempre encuentra un camino. Años después de aquella mañana gris en el callejón olvidado, la leyenda de Luna se había convertido en un faro eterno de esperanza que iluminaba no solo las calles de Madrid, sino también los pueblos remotos de México y los corazones de miles de personas que, en la vejez, buscaban un motivo para creer de nuevo en la bondad humana y animal. El refugio, hogar de Luna, que Carlos había levantado con sus propias manos y con el alma renovada, se extendía ahora como un pequeño paraíso en las afueras de la capital española. Sus instalaciones, financiadas por donaciones que nunca cesaron gracias al video viral que seguía acumulando millones de vistas año tras año, albergaban cientos de animales rescatados, perros cojos que llegaban temblando de miedo, gatos abandonados con ojos asustados, y hasta burros viejos que nadie más quería. Cada mañana, Carlos, ahora con el cabello plateado y una sonrisa serena que contrastaba con su antigua rudeza, abría las puertas y saludaba a cada uno por su nombre, recordando siempre que aquella perra marrón deslucida le había enseñado lo que significaba redimirse. Manuel, convertido en un anciano sabio y querido, pasaba sus últimos años entre España y México. En Puebla, en la misma casa de adobe donde Luna había nacido décadas atrás, reunía a sus bisnietos alrededor de una mesa de madera gastada y les contaba la historia con voz temblorosa pero firme. Los humanos podemos ser crueles, podemos cerrar los ojos y endurecer el corazón, pero un animalito abandonado, con solo su instinto y su capacidad de amar sin condiciones, puede enseñarnos el camino de regreso a lo que realmente importa. Los niños escuchaban embelesados, acariciando a los descendientes de los gatitos rescatados. Sol, Luna y Estrella habían vivido largas vidas felices y dejado camadas que seguían en la familia. Manuel había donado gran parte de sus ahorros al refugio y a programas de rescate en México, y su libro, El collar de Luna, se leía en escuelas y hogares humildes, convirtiéndose en un testimonio vivo de que la compasión no conoce fronteras. Rosa, la paramédica que había sido la primera en abrazar a Luna en aquel día fatídico, seguía viviendo en su casa con jardín en las afueras de Madrid. Allí, bajo el limonero que había plantado en honor a la perra, descansaban ahora las cenizas de Luna, esparcidas con ternura en una ceremonia íntima donde solo estuvieron los que la amaron de verdad. Luna había partido en paz a los 15 años, rodeada de caricias, con la cabeza apoyada en el regazo de Rosa y el sol de la tarde calentando su pelaje ya grisáceo. No hubo sufrimiento, solo una despedida dulce, como si la perra supiera que su misión en la tierra estaba cumplida. Rosa plantó flores alrededor del lugar, margaritas blancas y claveles rojos, los favoritos de su abuela andaluza, y cada mañana se sentaba allí con una taza de café humeante, hablando en voz baja como si Luna aún pudiera oírla. «Gracias por enseñarme que el amor verdadero no pide nada a cambio», murmuraba, y sentía una brisa suave que parecía responderle. Milagro, el bebé que había sido salvado por el calor de aquella perra callejera, creció convertido en un veterinario apasionado. Alto, de piel morena y ojos profundos que recordaban a su madre biológica, dedicó su vida a los animales callejeros. Abrió clínicas gratuitas en barrios marginales de Madrid y viajaba regularmente a México para colaborar con refugios en Puebla y Veracruz. Cada vez que operaba a un perro herido o vacunaba a un gato abandonado, sentía que honraba el legado de Luna. Llevaba siempre consigo una pequeña placa del collar original, guardada en un estuche de plata, y la tocaba cuando necesitaba fuerzas. «Ella me salvó antes de que yo supiera caminar», decía a sus pacientes peludos, y muchos de ellos,
adoptados de las calles, parecían entenderlo con una mirada sabia. Los gatitos rescatados, aquellos 4 minúsculos seres que temblaban en la caja rota, se dispersaron por hogares amorosos en España y México. Uno de ellos, el más pequeño y gris, llamado Sombra, vivió con la familia García en Puebla hasta edad avanzada, durmiendo en el regazo de la abuela que había abrazado a Luna en la ceremonia. Los demás encontraron familias en Madrid, uno con una viuda solitaria que encontró en él compañía tras perder a su esposo, otro con una pareja joven que lo adoptó el mismo día en que vio el video viral y decidió que quería dar amor a un ser que lo necesitaba. El video de YouTube, con su narración emotiva y las imágenes crudas del callejón transformadas en escenas de rescate y amor, superaba los 200 millones de vistas. Abuelos y abuelas, sentados en sus sillones con mantas sobre las rodillas, lo veían una y otra vez en sus teléfonos o computadoras antiguas. Los comentarios seguían llegando, escritos con letra temblorosa o dictados a nietos. Me hizo llorar como cuando perdí a mi perro en la posguerra. En mi vejez esto me recuerda que aún hay bondad en el mundo. Gracias, Luna, por devolverme la esperanza. La historia inspiró documentales, libros infantiles y campañas internacionales contra el abandono animal. En España se aprobaron leyes más duras contra el maltrato. En México se crearon santuarios financiados por donaciones globales. Todo partió de aquel collar borroso que Rosa limpió con sus manos en medio del caos. En el parque madrileño donde se había celebrado la ceremonia, la estatua de Luna seguía erguida, ahora rodeada de flores frescas que visitantes dejaban cada día. Representaba a la perra acurrucada protegiendo a un bebé humano y a una camada de gatitos, con detalles tan finos que los ojos de bronce parecían brillar con vida propia. Niños se fotografiaban a su lado, abuelas dejaban rosas blancas a sus patas, y turistas de todo el mundo se detenían a leer la inscripción: Luna, la perra callejera que enseñó al mundo que un corazón fiel puede cambiarlo todo. El callejón donde todo comenzó ya no era un lugar de ruinas, se había convertido en un pequeño jardín público con bancos y árboles plantados en memoria de Luna, y cada año, en el aniversario del rescate, se reunían decenas de personas para encender velas y compartir historias de rescates propios. Luna falleció pacíficamente, pero su espíritu no se extinguió. Vivía en cada perro adoptado que encontraba un hogar cálido, en cada gato que ronroneaba en un regazo solitario, en cada niño que aprendía a respetar a los animales gracias a su historia. Los hombres que casi la destruyeron se convirtieron en sus más fieles guardianes. Carlos, ahora abuelo de varios niños adoptados que jugaban en el refugio; Manuel, que en sus últimos días aún contaba la historia a quien quisiera oírla, con los ojos brillantes de emoción. La redención fue completa, y el mundo, testigo de aquel milagro, aprendió que incluso en los rincones más oscuros de la indiferencia humana, un acto de amor puro puede encender una luz que nunca se apaga. Y así, Luna, la perra mestiza de pelaje marrón deslucido que nació entre basura y murió rodeada de amor, se convirtió en un símbolo eterno de esperanza. Su historia seguía emocionando a generaciones, dejando a todos, jóvenes que la descubrían en redes, ancianos que la recordaban con lágrimas, con la boca abierta ante la grandeza de un corazón animal que había unido continentes, redimido almas y salvado vidas. En el silencio de los parques, en el rumor de los refugios, en el latido de cada animal rescatado, Luna seguía viva, recordándonos que en un mundo a veces cruel, siempre, siempre, hay espacio para el milagro de la bondad inesperada. Fin.